vamos a hablar de algo un poco, parece extraño o contradictorio, pero seguramente nos va a ayudar. Vamos a hablar acerca de lo convenido, lo justo y la gracia. Casi tres cosas. Pero cuando vayamos entrando en lo que vamos a hablar, lo entenderemos. Y lo vamos a hacer a través de una parábola que encontramos en Mateo capítulo 20. Así que, si queréis, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 16, donde dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer. Cuando aquí se dice al amanecer, está hablando de cuando empezaba el día. El día empezaba a las 6 de la mañana. La noche, o sea, lo que se llamaba noche, que empezaba en la tarde, duraba 12 horas y el día duraba otras 12 horas. Y eran de 6 a 6. Dice, y él salió a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió también como a la tercera hora, es decir, a las 9 de la mañana, y vio que otros estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como a la sexta hora, al mediodía, las 12. Y a la novena hora, que eran las 3 de la tarde, que era la hora de más calor, e hizo lo mismo. También alrededor de la 11ª hora, es decir, las 5 de la tarde, el día terminaba a las 6, pero aún, a mí me llama mucho la atención de esta parábola, hermanos, que había tanto que hacer en el reino de Dios, que el Señor continuamente salía buscando gente para hacer. Y fijaos que dice que allí se encontró con que había otros y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, id también vosotros a la viña. Al llegar la noche, es decir, cuando ya terminó la jornada de trabajo, dijo el señor de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Entonces vinieron los que habían ido cerca de la 11ª hora, es decir, los que habían trabajado una sola hora. Fijaos, ¿no? Dice, y recibieron cada uno un denario. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario, cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo, diciendo, estos últimos trabajaron una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle
a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Fijaos qué historia tan extraña. Fijaos, en una historia en la que muchas veces nosotros nos colocamos inconscientemente de los criticones. Nos sentimos a veces más identificados con aquellos que decían, pero es que esto no es justo. Es que fíjate, es que esta gente ha trabajado menos. Es que fíjate, es que esta gente se le está pagando lo mismo. Es que se está haciendo iguales que nosotros. Pero hermanos, el Señor quería enseñarnos algo muy hermoso en esta parábola. Y vamos a intentar desgranarlo y ojalá que el Señor nos ayude. Los que me conocéis de hace tiempo sabéis que yo soy un auténtico enamorado de las parábolas de Jesús. A mí las parábolas de Jesús me vuelven loco. Es decir, son historias tan especiales, que tienen un contenido tan bonito y que nos enseñan tanto, que ojalá que aprendamos a descubrir todo lo que contienen dentro. A lo largo de mi ministerio, a lo largo de mi vida, yo he enseñado sobre las 42 parábolas de Jesús. Y también, para los que no lo sabéis, publicamos el libro sobre las parábolas, que está aquí, y he traído algunos ejemplares que están allí para que aquellos que no lo tengan y quieran tenerlo, pues lo puedan tener a un precio bajo para que puedan leerlo. Muchos pastores, amigos, hermanos, me han pedido que haga ya el segundo libro de las parábolas, pero como hay que ir ordenadamente, todavía no es el momento, pero saldrá. Si el Señor da vida, saldrá. He dicho en muchas ocasiones que las parábolas eran historias tomadas de la vida diaria, lo que hacía que la gente fácilmente las entendiera. Las parábolas no eran hechos enigmáticos o dichos enigmáticos, sino que eran historias sencillas con las que la gente se identificaba. Las parábolas, fijaos, tenían un momento especial. Era como si dijésemos el momento de la trampa. Te contaban la historia y tú te ibas metiendo en la historia. Tú ibas, digamos, entendiendo muy bien lo que se estaba diciendo, pero llegaba un momento en el que todo cambiaba. Era, fijaos, este momento raro se le llama el efecto ratonera, porque es como cuando el ratón está oliendo el queso y está disfrutando del olor del queso, pensando en lo que se va a encontrar, y de pronto, es decir, se mete la ratonera y le corta la cabeza. Pues en las parábolas era igual. Es decir, el Señor nos llevaba a un punto en el que
nos iba endulzando la historia y de pronto nos veíamos metidos dentro de la historia. Y teníamos que situarnos. A veces el Señor le preguntaba a la gente, ¿qué pensáis? Pero otras veces sencillamente contaba la historia como la que hemos leído hoy y la dejaba en el aire para que cada uno, conforme a su entendimiento y a su conciencia, diese respuesta a lo que se le estaba contando. Por eso, hermanos, las parábolas tienen un sentido tan especial y tan único. Fijaos que muchas de las parábolas, esta concretamente también, se refieren al reino de Dios. Otras, muchas hablan del valor de las cosas, como aquellas en las que se contaba el tesoro, la perla, es decir, los grandes descubrimientos, por decirlo así. Otras hablaban sobre el crecimiento, muchas sobre el juicio y la segunda venida de Jesús en gloria. Y un buen número tiene que ver con las actitudes frente a la vida, las actitudes frente a Dios, las actitudes frente a otros. En este caso, esta es una parábola de actitudes. Es una parábola que nos lleva a ver distintas actitudes y cómo tenemos que comportarnos en esas situaciones. Lo primero que vamos a hacer es situarnos en la parábola. Esta parábola solamente se encuentra en el Evangelio de Mateo. Hay parábolas que se repiten en los Evangelios y que los evangelistas repitieron porque todos la recordaban y todos la habían escuchado. Pero esta solamente la recoge Mateo. Y en la antigüedad, es decir, a partir del siglo II y III, fue conocida como la parábola del patrón generoso o el amo generoso. En nuestras Biblias, en casi todos los lugares, ahora se llama la parábola de los obreros de la viña. Pero antiguamente era conocida más como la parábola del patrón generoso. Mateo sitúa esta parábola después de la advertencia de Jesús sobre las riquezas y la importancia del compromiso en el llamamiento. Es decir, que el Señor la sitúa justamente detrás de algo. Y fijaos que en el capítulo 19 Jesús ha terminado con una frase que repite varias veces en los evangelios. Así los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Eso es una paradoja, porque los primeros son siempre los primeros y los últimos son siempre los últimos. Pero en el reino de Dios se invierten los términos. Cuando Dios quiere. Cuando Dios quiere. Y vamos a meditar un poquito, centrarnos un poquito en los personajes de la parábola. Al hacer el estudio del material de las parábolas decíamos que había parábolas muy simples en las que había un solo personaje, como aquella mujer que barría su casa buscando la dracma que se le había perdido, o aquella otra mujer que,
estaba preparando pan y mezcla levadura con harina, ¿no? Intencionadamente, para conseguir una buena hornada de pan. Habían otras parábolas en las que participaban más personajes, como la parábola de los dos hijos, es decir, el hijo se llama la parábola del hijo perdido, pero en realidad habían dos hijos que estaban perdidos, ¿no? Uno se perdió yéndose lejos y gastándose la fortuna del padre, y el otro se perdió en su autojustificación. Los dos estaban perdidos. Y los dos tenían que ser recuperados. Y el padre los quería tener a los dos allí en la fiesta con él. Esta parábola, fijaos, como varias parábolas en las que se habla de colectivos. ¿Recordáis las parábolas de las 10 vírgenes? Las parábolas de los muchachos que juegan en la plaza. Las parábolas, la parábola de los labradores malvados. Esta es una parábola que, si la quisiéramos comparar con una representación, sería como una obra de teatro en dos actos. En la primera parte, el amo de la viña sale a contratar braceros o obreros para que vayan a trabajar su campo. Esa es la primera parte. Y se cierra el telón, y después se abre el telón, y viene la segunda parte. Y en la segunda parte nos encontramos con ese efecto ratonera. Nos encontramos con la historia y con lo que nos descoloca, por decirlo de alguna manera. Es aquel momento álgido de la cobranza de todos los grupos de trabajo. En esta ocasión Jesús refleja en la historia dos colectivos muy bien definidos y los llama los primeros y los postreros. Es decir, Él les pone nombre a los dos colectivos. Los primeros son los que estaban allí desde el principio. Es decir, eran los primeros elegidos, los primeros que llegaron. Los últimos llegaron evidentemente después. Y ahora veremos a quién representa cada uno de esos dos grupos. Los que estaban allí desde el principio, al que Jesús llama los primeros, eran los primeros seleccionados. Porque en aquella época, en las ciudades y aldeas de Israel, cuando empezaba a clarear, los dueños de los campos se iban a la plaza o a la entrada del pueblo y allí se encontraban con los obreros que estaban buscando trabajo y seleccionaban a los que creían que mejor les iba a servir. Es decir, decían, tú sí, tú estás muy derrucho, tú no me vales, ¿no? Iba seleccionando para formar su equipo y le decían, venga, vete para allá y te voy a pagar, porque en aquella época en Israel el salario del día era precisamente un denario. Un denario era, como hemos dicho en algunas ocasiones, lo que necesitaba una familia para comer ese día. Era lo necesario para vivir. Y
Aquellos que estaban desde el principio, se les hace un contrato imaginario, porque allí los contratos eran con la mano, ¿no? Y se les dice, ve y recibirás un denario. Este grupo que estaba en la viña desde antes, porque recordemos, el día empezaba a las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana ya había que estar trabajando. Es decir, que todos aquellos contratos se hacían casi de noche. Y ya cuando amanecía, ya había que estar currando. Ya no había más excusa. La jornada de trabajo era de 12 horas y como los mismos obreros declaran, tenían que soportar el peso y el calor del día. Entonces se le pagaba lo convenido. Recordad que Jesús dice en la historia, os pagaré lo convenido. Se les pagaba lo convenido. Yo he convenido contigo en un denario. Pues un denario es lo que vas a recibir. Había un contrato. Pero fijaos, este primer grupo, los primeros, que llama Jesús, era el ejemplo más claro de los religiosos del tiempo de Cristo, los fariseos y los escribas, a los cuales Jesús habló en muchas ocasiones en las parábolas. Y ellos se creían los con más derechos, porque ellos habían cumplido el contrato. Es decir, ellos se sentían que eran los mejores, los superiores, los más buenos. Había como un sentimiento de que los demás eran menos que ellos. Había como un sentimiento de desprecio hacia otros. Y el Señor nos enseña, hermanos, aquí algo muy interesante. Fijaos, esa actitud de sentirse mejor que nadie es un tremendo error. Nadie, decimos en España, es mejor que nadie. Aún fíjate, aún los más malos, aún nosotros que nos sentimos como gente, entre comillas, normales, si nos vemos en las circunstancias en las que otros se han visto, a lo mejor actuaríamos igual. Ninguno de nosotros somos asesinos o ladrones, pero si nos vemos en circunstancias muy complicadas, somos capaces de responder igual que los demás. Ayer tuvimos un tiempo muy bonito con reclusos de la prisión y pudimos darle el mensaje claro del Evangelio a ellos, a los acompañantes, a los que venían cuidando de ellos. Y hermano, cuando te ponías a hablar con algunos de ellos y te contaban su vida, tú te dabas cuenta que, es decir, habían caído en lo, por lo menos según lo que ellos contaban, habían caído en lo que habían caído como podríamos haber caído cualquiera de nosotros. Pero por la gracia de Dios no caímos y hemos sido salvados por el Señor.
Pero fijaos, en esta parábola hay una enseñanza muy hermosa. Y es que, es decir, nosotros no nos podemos sentir superiores a nadie. Fijaos que los fariseos tenían ese concepto y en alguna de las parábolas el Señor lo señala, como en la parábola de los dos hijos, cuando el hijo mayor le contesta al padre y le dice: toda la vida he sido muy bueno, muy obediente, he hecho todo lo que tú querías. Autojustificándose. El hijo menor, que lo había hecho igual de mal, le dice: no soy digno. Ninguno nos podemos considerar superiores a nadie. Tenemos que aprender a reconocer que si somos lo que somos o estamos donde estamos, es por la pura gracia y misericordia de Dios. No por lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer. A veces hay gente que se justifica, como aquel hijo, diciendo: no, pero yo es que en realidad yo no peco mucho, yo no robo, no mato, no esto, no lo otro. El yo no. Pero ¿y cuántas veces dejas de hacer lo que es correcto hacer? Cientos. No nos podemos engañar. Fijaos que el segundo colectivo que el Señor menciona son, o tendríamos que decir somos, los postreros, los que llegamos después. La Biblia dice claramente en Juan, en el capítulo 1, que primero vino la ley y después vino la gracia. Es decir, primero fue la ley, la religión, los mandamientos, el cumplimiento de los mandamientos, de una ley que nadie podía cumplir, dice Pablo, y que sin embargo la gente, por el hecho de, como en aquella otra parábola en la que el fariseo se pone a ver que en el templo hay otro que está orando y le dice al Señor: Señor, te doy gracias porque, es decir, porque yo no soy como ese que está ahí. Porque yo soy muy religioso. Es decir, ayuno, oro, doy mis diezmos. Es decir, ¿cuántos cristianos se creen justificados por hacer ciertas cosas? Hermano, nuestra justificación depende de Dios, no de nosotros. Nosotros no tenemos derecho a nada. La salvación es gratis, pero ha costado mucho. Y otros han tenido que pagar por nosotros. Es algo que no nos podemos olvidar. Fijaos que en ese colectivo, en los postreros, estaban todos los pecadores. Todo tipo de pecadores. Nosotros también. Y los gentiles que llegamos después a lo que era el conocimiento de Dios. Por eso somos los postreros.
Pero qué bien que el Señor ha cogido los postreros y nos ha colocado primero en su reino. ¿Eh? Qué bien, porque no depende de nosotros, depende del amo. Y sabéis una cosa, fijaos, este colectivo de postreros es un colectivo que está formado por 4 grupos. Los que empezaron 3 horas más tarde, los que empezaron 6 horas más tarde, los que empezaron 9 horas más tarde y los que empezaron 11 horas más tarde. El tiempo. Además, fijaos, en la parábola hemos leído que los únicos que tenían contrato eran los primeros. A los demás sabéis lo que se les dice: id a mi campo y os daré lo que sea justo. No se les dice cuánto. Pero sabéis, visto desde el punto de vista natural, cada una de esta gente tendría que cobrar menos. Es decir, a los que empezaron 3 horas más tarde habría que pagarle 3/4 de denario. A los que empezaron 6 horas más tarde habría que pagarle solamente media jornada, es decir, medio denario. A los que empezaron 9 horas más tarde habría que pagarle 1/4 de denario. Y a los que a última hora casi, cuando ya casi iba a terminar la faena, se fueron a la viña, habría que pagarle 1/12ª parte del denario. Sin embargo, aquí llega el efecto ratonera. El amo ordena que se le pague a todos y que a todos se les trate igual. Hermano, dentro de los personajes de la viña, dentro de los personajes de la parábola, el personaje más importante es el amo. Porque es un amo bueno, generoso y justo. Cumple lo que había dicho: a ti te doy un denario. Y les dio el denario. Pero claro, a veces no sabemos distinguir entre lo que es justicia, gracia y misericordia. No distinguimos muy bien. Fijaos, justicia es darte lo que te mereces. Es decir, si cumples toda la ley o si haces todo lo que está en el contrato, tendrás la recompensa. Si no lo haces, tendrás castigo. Es decir, eso es lo que mereces. ¿Vale? Gracia es darte lo que no te mereces. Porque la gracia es un don inmerecido. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Darnos lo que no nos merecíamos. No merecíamos la salvación. Pero hermanos, por su gracia, Él nos ha hecho salvos. Y misericordia es darte mucho más de lo que mereces. La misericordia va más allá de la gracia. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros hoy, cada día. Nos da mucho más, nos bendice mucho más
de lo que mereceríamos. Porque no hemos hecho nada para merecerlo. Pero aún sin merecerlo, Él quiere darnos, por su gracia y por su misericordia, todo lo que tiene para dar. Fijaos que aquel amo, hermano, fue un amo, digamos, atípico, raro, como mucha gente juzga a Dios. Sin embargo, el Señor escoge, en segundo lugar, o aquel amo escoge, en segundo lugar, a toda una serie de gente. Y entre ellos, fijaos, hay un grupo que a mí me llama mucho la atención. Aquel que dice, nadie nos ha contratado. ¿Sabéis lo que muestra esa frase? Muestra un sentimiento de que nadie se ha ocupado de ellos, de que nadie los ha elegido. ¿Sabéis ese sentimiento, hermano? De cuando, de eso Miguel tiene que saber mucho porque hace muchos equipos de fútbol, ¿no? Cuando tú no eliges a alguien para estar en el equipo, ¿cómo se siente esa persona? Yo sé cómo se siente. Porque yo cuando era chico, yo era muy gordito. Luego cuando fui grande, seguí siendo muy gordito. Y ahora ya estoy más normalito. ¿No? Pero, es que cuando yo era gordito, de chiquito, y se ponían a hacer los equipos para jugar fútbol, a mí no me elegía nadie. Y yo estaba allí esperando todo el rato a ver si me tocaba. Pero yo iba viendo cómo iban pasando todos los demás, se iban quitando del medio y al final yo estaba allí solito, gordito. Y al final yo llegaba casi como decimos en Andalucía, de cascarilla. Yo iba y además iba de cascarilla porque mi hermano sí jugaba muy bien al fútbol. Y mi hermano decía, si no cogéis a mi hermano, yo no juego. Entonces, yo era acepto en el amado, como dice la Biblia que nosotros hemos sido aceptados en Cristo. Como mi hermano era muy bueno, pues entonces yo me colaba en cualquiera de los equipos de fútbol. Pero la gente no me quería, si es que me costaba trabajo correr y me cansaba. Y entonces, claro, que la verdad es que el deporte nunca ha sido mi debilidad. ¿Verdad, Miguel? Pero, es decir, hermano, ese sentimiento que muestra la parábola de aquella gente diciendo, es que somos dejados de lado, es que nadie se ha preocupado de nosotros, nos refleja perfectamente a los postreros. Nos dice, tú estabas ahí, nadie te echaba cuenta, nadie pensaba en ti y nadie daba por ti los duros. Bueno, duro, para los que no lo sabéis, de fuera era la moneda, una de las monedas antiguas que teníamos. Hoy diríamos, nadie daría por ti un euro. Sin embargo, hermanos, qué maravilla y qué preciosidad lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Y es que
el amo dice, yo quiero darle, a estos últimos, nosotros todos, quiero darle a estos últimos, igual que a los primeros. Los primeros teóricamente eran los depositarios de la salvación, dice la Biblia. ¿Y? Los israelitas. A ellos llegó primero el mensaje. A ellos llegó primero el conocimiento de Dios. Nosotros vinimos después. Pero Dios, en su misericordia, ha querido. Nadie le ha obligado. Dios no está obligado por contrato con nosotros. Él no ha hecho contrato. Él hizo contrato con los primeros. Y le dijo, si cumples la ley, serás salvo. Si haces esto, tendrás la salvación. Si no haces esto, te condenaré. Y como Dios es un Dios justo, es decir, y nadie podía cumplir la ley, pues al final todos condenados. Pero fijaos que Dios dice esa frase tan hermosa. Aquí la dice el amo, que es la representación de Dios. Yo quiero darle a los últimos, a estos que han llegado con los que nadie contaba, a los gentiles, a aquellos despreciados. Por eso Jesús luego les dice, un capítulo después, les dice a los fariseos, los religiosos, los primeros, les dice, mirad, ¿sabéis una cosa? Que las prostitutas y los pecadores van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué manera de señalar? Porque aquellos se creían que ellos se lo merecían todo. Fijaos que el sentimiento de ellos, cuando ven que se está empezando a pagar, es, ¡uy, qué bien! Les han dado un denario a los que han trabajado nada más que una hora. Pues a nosotros seguramente nos darán una gratificación, porque hemos trabajado más que ellos. Pero además, el sentimiento de ellos, como lo dice el texto, es, nosotros hemos aguantado todo el peso del día, y ellos han trabajado menos que nosotros. Siempre, hermano, un sentimiento de desprecio hacia otro. Y hay unas enseñanzas preciosas aquí que por lo menos os quiero comentar. La primera es, y está muy relacionada con lo que Miguel mencionaba el otro día, es cómo vamos a vivir nuestra vida. Vamos a depender de nosotros mismos, de nuestra justicia, de lo que hagamos, de que cumplamos el contrato, o vamos a depender de la gracia, de la bondad y de la misericordia del amor. Yo lo digo sinceramente, yo no quisiera presentarme delante de Dios confiando en mi propia justicia. Porque, hermano, nuestra balanza es una balanza que siempre está en pérdida. Solamente la gracia de Dios nos puede dar la salvación que necesitamos. No nos podemos confiar en nosotros mismos. Una vida confiando en uno mismo, en lo que hace o no hace. Y hay muchos cristianos
que se creen que porque lean, que porque no. Igual que los fariseos, decían, es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo diezmo. Se creen que porque todos los días lean un capítulo de la Biblia, el que lo lea, en que hay muchas Biblias abandonadas en lo alto de un mueble cogiendo polvo, en muchas casas cristianas, entre comillas, y yo no señalo, insinúo, ¿no? Pero, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes que no nos podemos pasar la vida pensando en que lo que nos llevará a la gloria será lo que hayamos hecho o lo que no hayamos hecho. Nos va a llevar a la gloria la misericordia y la bondad del Padre. Porque Él sí quiere darnos a los postreros lo mejor. Él nos trata distinto. Él sí se ocupa. Gracias al Señor. Eso nos tiene que enseñar que no podemos creernos más que nadie. No, por favor. Fijaos, en la parábola, los primeros eran elegidos. Como hemos dicho, se seleccionaba desde por la mañana, porque esto también va de selección. Y nosotros hemos sido elegidos en Cristo. Si no fuera por Él, Cristo es como mi hermano mayor, que si no fuera por Él yo no hubiera pegado una patada jugando al fútbol en la vida, porque nadie me elegiría. Pero Cristo, en su misericordia, me ha hecho ser, como hemos cantado antes, ese coro tan hermoso que dice, mira, yo ya lo que soy es un hijo de Dios. Y soy un hijo de Dios no porque haya nacido hijo de Dios, sino porque Dios me ha hecho su hijo. El amo bueno. Fijaos, hermanos, que a veces en las iglesias llegan, hay gente que lleva mucho tiempo en el Evangelio, hay gente que a lo mejor conoció al Señor hace 30 años, ¿no? Y entonces se cree como con unos derechos adquiridos. ¿Sí? Porque es que yo soy de los antiguos. Mucho cuidadito con ser de los primeros. Que te puedes quedar de los últimos. ¿Sabes que la parábola nos enseña, hermanos, que el Señor cambia las cosas como nosotros no nos esperamos? Y nos coloca donde Él quiere. A veces, en las iglesias, llega alguien nuevo, llega alguien que es de los últimos, los postreros, y Dios lo usa más o lo llena de dones que a otro que lleva 30 años en la iglesia pero que no hace nada. ¿Sabéis lo que normalmente hacen esos hermanos que en la iglesia se sienten que son de los primeros y que tienen más derechos que nadie? Inspeccionar a los que llegan después. A ver cómo lo hacen, a ver cómo lo dicen, a ver cómo actúan, para ver si tengo la posibilidad de criticarlo. Hermanos, no somos mejores que nadie.
ni lo que tenemos nos lo merecemos. Hay algo que mucha gente se le pasa de largo, y es que los primeros fueron merecidos, pero todos los postreros también. El maestro fue haciendo su grupo con cada uno de ellos. Y al final, el trabajo que había que hacer en la viña se hizo. Hay una tercera cosa que a mí me gustaría decir, que creo que es importante. Reconocer, hermanos, siempre el derecho del amo. A veces nosotros juzgamos la cosa solamente desde el punto de vista natural. Y por eso los cristianos muchas veces nos identificamos más con aquellos que decían, pero es que no, es que el amo es arbitrario, está haciendo lo que le da la gana. No, hijo. Si tú quieres vivir por contrato, el contrato te dice que vas a recibir un denario. Ya está. Pero hermanos, aquellos que fueron sin contrato, nosotros somos los sin contrato. Y el Señor nos ha dado más de lo que merecíamos. Porque todos aquellos merecían menos de un denario. Pero el Señor nos ha tratado igual que a los primeros. Y nos ha dado salvación a todos. ¿Os dais cuenta, hermanos, la riqueza tan enorme que hay en esta parábola? Porque nos enseña a un Padre generoso, cariñoso, misericordioso y bondadoso. Él es el personaje central de esta parábola. Y Él es el que escoge a los primeros y a los últimos. ¿Sí? Así que ojalá que podamos captar esta enseñanza y vivir no por la ley, hermanos. Ni la ley, ni las normas religiosas nos van a salvar. Nos salva Cristo por su misericordia. Entonces aprendamos a valorar y nunca, fijaos, nunca nos revolvamos contra el amo. El Señor que tenemos es un Señor bueno, al que hay que reconocerle que es justo. Aquella gente, en lugar de reconocer que aquel amo era un amo cabal, que cumplía lo que había dicho, se revuelven contra él y lo critican. Y lo critican de tal manera que el amo los escucha. Y el Señor no tiene pelo en la lengua, El Señor se vuelve a aquellos que están criticando y les dice, bueno, vamos a ver, ¿tú qué tienes que decirme? ¿Pero tú quién te crees que eres? Si yo lo que estoy haciendo es que de lo mío quiero darle a quien tú no le darías, ni le darías, ni lo considerarías, pero yo quiero darle de lo que es mío. Qué expresión tan hermosa, qué riqueza hay en esa expresión. Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor a los postreros, los gentiles, los que nadie contaba con nosotros,
los sin contrato, los dejados de lado a la hora de elegir el equipo, nos ha metido de pleno en el partido, y nos ha hecho ser sus hijos. Eso es experimentar la gracia de Dios, es descubrir la misericordia de Dios y ser conscientes, hermanos, de que el enfoque de nuestra vida tiene que ser en el amor, no en los demás. Es como dice la Biblia, hay gente, y en las iglesias eso pasa mucho, que viven su vida mirando a los otros. Y Pablo dice, mira, haced las cosas, pero no para ser vistos por los demás, sino para agradar a Dios. Ojalá que aprendamos siempre esas lecciones tan hermosas que esta parábola nos deja, y que espero que en alguna manera yo haya podido contribuir un poquito a entenderla mucho mejor. Así que el Señor os bendiga y, hermanos, dependamos siempre de la gracia y de la misericordia del amo bueno, bondadoso, generoso y justo que tenemos. Dios bendiga.